Buenas tardes, Jorge Guillén, Buenas tardes. psiquiatra de La Rioja. Hoy para hablar de salud mental, pero de la manera en la que vos, doctor, te comunicas con tus pacientes, con la gente que te sigue. De paso, antes que nada, contanos tus redes sociales. Bueno, mis redes sociales son Jorge Guillén me pueden encontrar como Jorge Guillén en Facebook y en TikTok, y como Guillén187 en Instagram. Así que bueno, es un gusto para mí estar aquí. Hace muchos años que nos conocemos, Eugenio, hemos compartido de todo. De todo, y bueno, me alegra que tengas esta iniciativa, la verdad. Gracias, Jorge. Bueno, hoy en día, ¿más problemas de salud mental que hace 20 años? ¿Igual, menos o distintos? Mira, hay más problemas de salud mental porque, bueno, los datos y la evidencia lo dicen así. La Organización Mundial de la Salud, antes de la pandemia, ya decía que en el 2030 la depresión iba a ser la enfermedad más prevalente, crónica, en el mundo. Después vino la pandemia y ha multiplicado esto. Pero también hay otros factores. Ha disminuido el prejuicio sobre la consulta psiquiátrica. Entonces hay más gente que se acerca, hay más número porque más gente consulta. Vos sabés, Eugenio, que la consulta que más se demora médica es la del psiquiatra. Vos tenés un problema, no sé, urológico, ginecológico, lo que sea, con un niño, con el pediatra, lo llevas inmediatamente. Es muy poca la demora que hay, porque pasa a ser una emergencia, una urgencia de salud. Ahora, en salud mental la gente se demora, porque también está esta creencia de que no, ya voy a poder, como vos no ves una herida, bueno, está esto de que muchos lo subestiman, ¿no? Ya voy a poder, va a ser transitorio, ya le voy a poner ganas, como si dependiera de la voluntad. Ese también es otro factor que demora, pero bueno, al disminuir el prejuicio, aumentaron las consultas, aumentó el número. Y otra cosa también es que la psiquiatría de hace 100 años, capaz un poco menos, 50 años, era otra psiquiatría muy diferente a la de hoy. La psiquiatría de ese tiempo se basaba en patologías graves, ¿sí? En tratar de aliviar un poquito los síntomas de la esquizofrenia, de lo que se le llama la locura, ¿sí? Hoy, gracias a la ciencia, han mejorado las medicaciones y esas patologías han mejorado, se alivia bastante, ¿sí?, ese paciente. Entonces ahí el psiquiatra pudo enfocarse en las patologías mentales de la vida cotidiana. ¿A qué voy con esto? Que hay cosas de las cuales hablamos hoy que hace 50 años, 100 años no se hablaban, como por ejemplo estrés laboral, ¿se entiende? O sea, hoy podemos hablar de las patologías de la gente, que la gente padece de forma corriente, pero no me imagino a nuestros padres, ¿sí?, en el trabajo con sus compañeros hablando de síndrome de burnout, ¿no? Había que laburar y los problemas eran cosas más graves. No significa que tenga menos importancia, pero hoy, al haber podido resolver esos otros problemas más graves, podemos ir sobre estas situaciones que sí nos aquejan, que sí a veces nos limitan la vida de las personas y son más finas. Entonces la psiquiatría también ha avanzado sobre eso. Y eso también hace que aumente el número de consultas. Entonces hoy tenemos una mayor demanda. ¿Y entre los jóvenes cómo se da esta realidad que vos describías? Mira, entre los jóvenes pasa algo también muy particular, que cada vez, el ser humano cada vez tiene en el mundo, cada vez más porcentaje de seres humanos tienen acceso a bienes de confort. O sea, cada vez más seres humanos en el mundo, estamos en un momento en el que mucha parte de la población que antes no podía, hoy tienen acceso a agua potable, un techo, alimentos y sobre todo acceso a la tecnología, ¿sí? El acceso a la tecnología aumentó en clases sociales más bajas, cuando en un principio, no sé, hace 20 años no era así, ¿sí? Estaba reservado para solo la clase alta, los que tenían acceso.
Los jóvenes tienen mucho acceso a la tecnología, pero cada vez están más tristes. O sea, esto ha cambiado en poco tiempo. Los adolescentes siempre fue una franja etaria que eran los que se sentían invencibles, veían muy lejos las enfermedades, lejos la muerte. Era la mejor etapa de la vida, donde más fuerte te sentís. Y hoy casi que está alcanzando a los que más siempre tuvieron más deprimidos, que son los adultos mayores. Y hay muchas teorías sobre esto. Una es, que no me gusta a mí decirlo así, pero viste, la gente le pusieron porque son la generación de cristal, que no toleran la frustración, ¿sí? En realidad, bueno, también tiene algo bueno esta generación, que pone límites y no acepta algunas cosas que quizás antes se aceptaban, ¿sí? Pero sí es real que cada vez uno, cuando son niños, los deja frustrarse menos a los niños, y la niñez es el momento para ejercitar esa frustración, ¿no? Cuando vas al supermercado, quiero eso, y tu padre te dice no, y lloras un ratito, ahí uno va haciendo un ejercicio de cómo supero la frustración. Bueno, eso cada vez ocurre menos, porque los padres, nos duele, ¿no? Entonces, pero bueno, después llegan adolescentes o a jóvenes, y vemos esta falta de tolerancia a la frustración cuando ante la primera bochazo en la universidad quieren abandonar, o en los trabajos, ¿no? Ante el primer llamado de atención de un jefe o algo que no les gusta, es como que todo ya es mucho más superficial y no más existe el cambio, porque también existe la sensación de que tengo mucha oferta y puedo cambiar, y viste, las redes te dan eso, pero bueno, la baja tolerancia de la frustración es un factor. Otro es las redes sociales. Nosotros los seres humanos siempre, por un tema de supervivencia, también de evolutivo, hemos desarrollado mucho lo que es la comparación con el otro. Y funciona así. Nosotros, en el Paleolítico, cuando vivíamos en comunidad, ¿sí? En la tribu, si Eugenio era el líder de la tribu, a mí me servía compararme, porque yo me comparaba con Eugenio para ver qué hizo Eugenio, qué hace Eugenio, qué características tiene Eugenio para ser aceptado por la tribu y haber sido elegido el líder de esa tribu. Y me comparaba con el que nunca llegó a ser el líder, o el que estaba más marginado de la tribu, para no hacer lo que esa persona hace, para no ser yo marginado de la tribu. El tema es que ese ejercicio de comparación, que quizás en el desarrollo, en las comunidades de hoy, lo tenemos que hacer con el vecino, con el compañerito de la escuela, para ir viendo, a la maestra, a quien lo felicita, a quien no, con ese ejercicio de hacerlo con nuestros hermanos, con nuestros primos, pasamos a hacerlo con gente que vemos aquí en el celular. O sea, siempre doy el mismo ejemplo, pero vos abrís Instagram, pones en el buscador y vos decís, che, todos son lindos, o sea, todos cumplen con los parámetros de belleza que te pide el mundo. Che, Eugenio, estoy viendo acá, están todos de vacaciones menos nosotros dos, ¿viste? Porque te da esa sensación. Todos son millonarios, tienen lo que nos gustaría, tienen ropa linda, están en un lugar muy bueno, están felices. El tema es que vos te estás comparando con alguien que no sabes si es superficial o no, si es real o no, y ni siquiera sabes de dónde son, ¿sí? Y no sabes en qué contexto viven. Pero eso lo que va causando, sobre todo en el adolescente que va desarrollando su capacidad crítica, eso puede, pero en los adultos también nos afecta. A ver, yo me esfuerzo mucho, he estudiado, trabajo todo el día y capaz que veo esto, y lo peor que me puede pasar es decir, che, mira todo lo que me esfuerzo, Eugenio, y yo no llego a esto. O sea, mira todo lo que hice, todo lo que hago, todo lo que laburo, y no llego a tener o ser lo que veo acá en los demás. Entonces, me puede pasar, y en un adolescente peor, de sentir que todo mi esfuerzo es en vano, ¿sí? O desesperanzarme. Nunca voy a llegar a esto, como si esto fuera la meta,
¿no? Pero bueno, la aceptación social o la validación social ya no es que, porque como cada vez hay menos vínculos presenciales, ya no es que una persona te diga qué bien, qué bueno que sos Jorgito, vamos, qué creativo que sos Eugenio, qué inteligente. Hoy esa validación pasó a ser los me gusta de una red social. Entonces, eso es tremendo. ¿Por qué? Porque la gente ¿a qué le da me gusta? ¿Viste? Sí, al cuerpo ese estereotipado, le da me gusta a mostrar o ostentar cosas materiales. Entonces ya es como que tenés esa presión de que para ser aceptado tengo que cumplir con lo que veo aquí de las otras personas. Me parece que ese también es un factor que va influyendo mucho en los jóvenes y en todos en realidad. Bueno, la verdad que es para hablar mil horas, ¿no? de este tema. Pensaba acerca bueno, nos comparamos, ¿no? Pero no hay modelos actualmente y ahí no solo los jóvenes, para los adultos, modelos como lo de Instagram, pero que sean modelos en una vida espiritual o en una vida científica, o son muy de nicho, o son muy para un público muy reducido. ¿Existen modelos o digo, hay todavía algún segmento de la juventud o de los adultos que digamos, no, yo a este lo sigo, no porque como bien marcado vos, doctor, sino porque desayuna en París, almuerza en Nueva York, o porque tiene una Ferrari o lo que sea, sino porque no, la verdad es importante lo que me está diciendo. Por ejemplo, un líder religioso, un líder de la medicina. Bueno, esa es la parte buena de las redes sociales. Claro. Hay una charla TEDx que ya la voy a buscar, cualquier cosa después la ponemos ahí debajo en los comentarios, que creo que se llama así, lo bueno de las redes sociales. Empieza hablando un joven, un adolescente, el cual no coincidían sus gustos, sus prioridades con el resto de sus compañeros, por lo cual sufría bullying, por lo cual era excluido del grupo de la escuela. Y este joven, ¿qué dice? Porque también hay que ver el lado bueno de las redes. Este joven, ¿qué decía en esa charla? Que a él las redes sociales le habían salvado la vida porque en diferentes partes del mundo pudo crear una comunidad o ingresó en una comunidad que eran como él, donde no lo discriminaban, donde no lo excluían. Entonces, mucha gente le pasa así, a muchos de nuestra generación, cuando no había redes sociales, muchos no les quedaba otra que buscar esa comunidad, esas personas que lo acepten yéndose a otra provincia, a otra ciudad más grande, ¿no? Hoy, un joven que se siente excluido capaz encuentra pares en una red social, ¿sí? Entonces, yo creo que también eso es algo que le tenemos que enseñar a los jóvenes y lo tenemos que enseñar desde muy pequeños en una escuela a diferenciar estas situaciones, ¿no? ¿Qué es la validación superficial? ¿Cuáles son las cosas superficiales que no representan importancia y cuáles sí? Porque a mí me puede gustar, el algoritmo también funciona más o menos así, pero si te gusta el ejercicio, si sos deportista, si sos músico, y obviamente si seguís personas que te inspiran, ¿sí? Que son como referentes, te va a sumar, y hay jóvenes que lo hacen a eso. Ahora, lo que sí tenemos que saber es que quizás yo, no sé, me gusta tocar el bandoneón, me gusta tocar tango, ¿sí? Pero quizás los chicos de mi escuela y no escuchan mucho tango. Lo que tenemos que aprender es que quizás el hecho de que no voy a recibir tantos me gusta como, no sé, otra actividad, no significa que lo que yo estoy haciendo, lo que sigo, lo que produzco no tiene valor. ¿Se entiende? No se puede medir todo en base a cuántos me gusta tenés, claro, en términos de popularidad. En términos de popular o en términos de cuán rentable es, ¿sí? Porque si no,
quizás hoy vos lo tendrías, no sé, a ver, se me vienen, no sé, algún cantante de tango de los mejores del pasado, y quizás hoy no tendrían muchos seguidores porque hoy no se escucha eso, pero eso no quiere decir que no sean buenos, ¿no? O sea, Gardel hoy tendría menos me gusta que una persona que hace trap, sin decir quién es mejor ni peor, pero eso no significa que Gardel hoy sería malo, ¿se entiende? O sea, no podemos medir todo en términos de cuán rentable es. Entonces, eso hoy, por ejemplo, también pasa con el cine. Es como que lo que vale es el cine que más vende. Bueno, pero no todas las películas pueden ser de la misma temática, ¿no? De superhéroes. También hay gente que le gusta otro nicho y no por eso, por la popularidad o lo rentable, es que esto es mejor que esto. Son diferentes. O sea, el arte ha pasado a ser algo que es muy subjetivo a que te intenten encasillar también. Y bueno, en las redes pasa en todo así. Vos fíjate que es hasta el punto que en las instituciones, ¿sí? Es como en los trabajos pasa, ¿no? De que, uy, cuántos me gusta tuvimos con esta actividad, cuántos me gusta. Y la realidad es que hay instituciones que se dedican a resolver temáticas muy importantes, pero bueno, capaz no reciben, no es tan la atención, la curiosidad de la gente. Y hay otras que sí. Y no por eso vamos a decir que esta es menos importante por los me gusta que tiene. Nos hemos llevado como sociedad todo a ese punto, ¿no? Sí. Y eso lleva a que muchos usuarios de estas redes hoy sientan depresión o ansiedad. Sí. Sería ansiedad que vos digas, che, subí una foto y no grabé a nadie. Sí. No puede ser. Sí, porque ansiedad, uno cuando está ansioso, estimulas el sobrepensamiento. Y el sobrepensamiento a crear hipótesis. Y a veces anticiparte, ¿sí? Y a veces esas hipótesis son negativas, son catastróficas, ¿no? Entonces, mira, a la gente no le gusto, ¿viste? Porque no me pone me gusta. Debo haber, ¿qué será que la gente, ¿viste? No le está gustando? ¿Por qué será que la gente se me estarán burlando? En vez de, ¿viste? Uno puede crear tantas cosas con su mente. Y no, es tan relativo lo que puede suceder que por qué te ponen me gusta o por qué no te ponen me gusta. Pero bueno, uno puede crear por detrás un montón de hipótesis malas y quedarte pensando en esas cosas malas que te disminuyen la autoestima, que se entiende, o sea, es... Y las personas depresivas usualmente dan señales en redes sociales, lo dan públicamente. O sea, ¿a qué viene esta pregunta? Que muchas veces alguien te entera que tiene una depresión o que se desencadenó mal algo porque no estaba en depresión. Y por ahí antes uno se ponía a ver las cartas, los diarios personales, 50, 100 años. Hoy lo que hay es redes sociales. Digo, ¿hay gente que da alguna señal? ¿O redes sociales solo felicidad, en todo caso ansiedad y nada de depresión? Y mira, la verdad que las redes te llevan a mostrar lo mejor, ¿viste? O sea, inclusive las redes aumentaron esto de que no podés ser débil, no podés mostrar fragilidad. Vivimos en un mundo en el que todo apunta a ser excelencia, ¿viste? Está esa presión, todo el tiempo todos tenemos que ser productivos, todos tenemos que ser útiles, todos tenemos que hacer ejercicio, no solo hacer ejercicio, sino destacarnos en el deporte que hagamos. Tenemos que ser buenos profesionales, tienes que mostrar todo el tiempo que te estás formando y actualizando. ¿Viste? Por ahí en medicina pasa mucho eso de que ¿viste? Nos preguntamos entre nosotros ¿qué posgrado estás haciendo? ¿Viste? Y es como, no, tengo que hacer un posgrado, no sé si me va a servir, pero lo tengo que hacer para cumplir con ese requisito. Entonces, las redes, no sé, nadie va a seguir a alguien que muestra debilidad. Pero es una locura eso, porque somos seres humanos y tenemos derecho a un día no tener ganas, no tener motivación, ¿sí? Pero es como que si lo mostrás, está mal. Entonces la gente evita hacerlo, evita decir que un día no tienen ganas, cuando en realidad es lo más normal. Sí. Claro, y ese vegano
crónico podría ser depresión, digamos. Sí, sí, y son síntomas que no se ven, que yo lo vivo diciendo en las charlas, en los videos. Depresión no es solamente, vos te imaginas a alguien llorando en cama, viste que no tengo ganas ni de bañarme, bajé de peso, pero no siempre se muestra así. A veces empieza con el agotamiento mental, no tengo batería social, o sea, prefiero evitar juntarme con gente. Cuando me junto sí estoy normal, no tengo motivación, ¿sí? Antes me gustaba ver los partidos de Argentina, de River, me invitaban a un asado y me entusiasmaba, y ahora ni me va ni me viene, ¿viste? Hago las cosas porque soy responsable, hago las cosas porque no me queda otra, pero no le encuentro sentido. Bueno, esa sensación de no encuentro motivación o las cosas no las disfruto como antes, no siento placer, no se ven si no lo decís, ¿viste? Porque puede haber alguien que sea muy funcional, muy responsable con sus actividades, entonces las hace, pero nadie sabe lo que va por dentro en esa persona. El tema es que hoy pasa mucho también que el que se anima a expresarlo, generalmente de respuesta, no por maldad a la gente, sino a veces por desconocimiento, ignorancia, y a veces vienen consejos que son muy superficiales. Entonces vos te animás a expresar que no te sentís bien y de repente al frente hay alguien que dice: Eugenio, depende de vos, ponele ganas. Claro. O todo lo que tenés. Mirá todo lo que tenés, Eugenio. Claro. Entonces, viste, Eugenio va a terminar diciendo: che, no lo cuento más, porque cuando lo cuento pareciera que me están echando la culpa a mí. O sea, yo lo cuento para buscar ayuda, y en realidad la gente me llena de culpa porque me dicen: Eugenio no sale de esto porque no quiere, porque no ve todo lo que tiene. No tiene nada que ver con eso. Es un tema clínico, médico, por eso es un trastorno, no depende de la voluntad. Esto es como que le digamos a alguien que tiene hipotiroidismo: no tomes la levotiroxina, ¿sí? No, pero me cuesta, empiezo a subir de peso. No la tomes, ponele ganas, depende de vos. Así que tendrá que ver, ¿me entendés? Bueno, pero con las otras patologías clínicas, metabólicas, lo que sea, no sucede eso que sí pasa con la psiquiatría, que nunca escuché a alguien decir: no tomes la insulina, ponele ganas, pensa positivo, se va a regular la glucemia. No, pero con nosotros sí, dice la gente, todo suele decir, ¿viste? Todo el mundo: no vas a tomar, si no vas al psiquiatra porque te va a medicar y te va a arruinar la vida. Tal cual. Malísima la publicidad esa, digamos. Es tremendo. En contra de la salud de la gente. En contra de la salud de la gente. Más allá que alguno pueda hacer una mala praxis por ahí. Como puede China, pasar en cualquier sí. Necesitan las escuelas empezar a enseñar, educar las emociones, educación emocional, inteligencia emocional, y de esa manera por ahí tendríamos una sociedad, no sé si mental, pero emocionalmente un poco más sana. O no pasa por la escuela, porque si no también a la escuela le vamos metiendo educación vial, Constitución Nacional, bueno, todo menos matemática y lengua. Pero digo hoy, porque se habla mucho de educar las emociones, e incluso hay proyectos educativos que lo ofrecen como parte de su plus. Sí. Mira, ¿vos has leído libros de neurociencia o de autoayuda o de psicología? Sí, de inteligencia emocional. Sí. ¿Has leído? Sí. ¿Y no te pasó de por ahí? No, capaz que no todo el libro te sirve, la información, pero ¿no te ha pasado de leer algunas cosas y decir: pucha, lo que me hubiera ahorrado si este conocimiento lo hubiese tenido antes? Sí, y mire, claro, en retrospectiva y decir: esto a los 20. Claro. No hubiera tenido tal terapia que si tuve. Bueno, es eso, ¿viste? Es información que es indispensable. Te digo una, antes de la emocional, pero tiene que ver. Nos tienen que enseñar a concentrarnos hoy. Si no nos enseñan a concentrarnos, no vamos a aprender ni las reglas viales, no vamos a aprender nada de lo que sumamos a la educación. Porque vivimos en un mundo que cada vez nos distrae más, lleno de estímulos. Entonces a todos nos cuesta focalizar la atención. Estamos con la atención dispersa en varios puntos
y no podemos sostenerla a la atención. Y eso vienen muchas formas de ejercitarlo. El arte es una forma natural. ¿Por qué? Porque vos tenés que estar concentrado en eso nada más. Si haces alguna artesanía o si estás practicando con un instrumento. Pero también se puede desarrollar a través de la meditación, ¿sí? Estamos en un mundo que nunca paramos. Entonces, primero tenemos que aprender a concentrarnos. Y después sí, lo de la regulación emocional es vital, porque nos ahorraría muchas situaciones que, bueno, cuando uno lo lee de grande decís, bueno, ¿cómo esto no lo aprendí antes? Mirad, hasta termina siendo protector, un factor protector para muchas situaciones que vienen después, como prevención. El tema de las adicciones, todos tenemos como esa creencia de que, bueno, todos ingresan en las adicciones por consumo social, ¿no? Por diversión. Pero en realidad, un porcentaje muy alto de los adictos iniciaron para tapar algún síntoma emocional, ¿sí? Entonces, todos los seres humanos buscamos algo para evadirnos de algo, de emociones que nos hacen mal, ¿sí? Y generalmente buscamos estímulos instantáneos. Entonces, alguno puede decir, bueno, yo calmo mi angustia, yo soy muchas veces ese, yo calmo mi angustia y se me viene comida a la cabeza, ¿sí? O me la paso con TikTok viendo videitos y así me evado de la realidad y de los problemas y las preocupaciones un rato, de estar con el celular. Otro te dirá, bueno, yo hago una maratón de series en mi casa y pierdo la mitad del día viendo series en Netflix. Y así cada uno se va cruzando con algo que nota que lo alivió y lo tiene ahí como bastoncito. El tema es que a veces eso termina jugándonos en contra. Otro puede decirte, bueno, yo entro a un casino online. Otro puede decirte, bueno, yo me calma la angustia hacer compras por Mercado Libre. El tema es cuando eso ya pasa a ser un problema más, ¿viste? En Amazon. Entonces, si nos hubiesen enseñado antes cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionamos, ¿sí? Que nuestro cerebro, nuestro cuerpo, ante una situación de estrés, va a buscar la huida, va a buscar aislarse, va a buscar placer para tapar eso, va a buscar evadirse, va a buscar recompensa. Entonces, al saber cómo funcionamos, sabemos con qué jugamos y sabemos y vamos a aprender desde pequeño cuando jugamos con fuego, ¿sí? No, mejor esto no lo hago porque esto va a empezar a funcionar como un tapón y después no lo voy a poder dejar. ¿Se entiende? Pero hay que explicarlas así a las cosas. O sea, es indispensable que empecemos a hablar de estas cosas con los niños y con los jóvenes, porque además son una generación que tienen acceso a toda la información. Entonces hay que hablar seriamente y con mucho fundamento y evidencia científica, porque hoy ya no les podés, como se dice, chamullar, no les podés exagerar, porque ellos van a buscar en la inteligencia artificial, segundo te va a decir, che, esto que me estás diciendo no es tan real. Entonces, me parece que es fundamental que podamos enseñar, porque eso es prevenir. Hablar de salud mental, tenemos que hablar, más allá de que después lo llevemos para el lado de la regulación emocional, eso tenemos que hablar de salud mental, y cuanto más la persona sabe cómo funciona, mejor puede administrar lo que le pasa y puedes pedir ayuda más rápido. La verdad que para hablar 1000 horas más, pero se nos acabó el tiempo. Doctor, ¿tus redes de vuelta? Bueno, mis redes sociales son Jorge Guillén en Facebook, Guillén 187 en Instagram y Jorge Guillén en TikTok. Sí, bueno, síganme y bueno, espero que les sea de utilidad. Yo hago contenido sobre salud mental. Te agradezco, Eugenio, muy amable, la verdad, me encantó. Gracias. Pasa rápido el tiempo. Pasa, viste que pasa volando. Pero aparte, era para hablar 10.000 horas más. Bueno, ahí tiene que hacer